Entonces, justo hoy, pues la idea es darle unos ejemplos de la aplicación de los sistemas de información geográfica desde esta perspectiva desde la cual yo me enuncio o me posiciono. La idea es, rápidamente voy a recapitular estos roles que les explicaba la vez pasada de cuál es mi quehacer desde lo cartográfico, para luego hablarles de dos ejemplos que constan de dos partes. Y estos están relacionados con una aplicación del uso comunitario de drones. Luego va a ser un tercer ejemplo en donde hice la tesis de maestría y del doctorado, y luego podríamos abrir una parte de la sesión de preguntas. Frente a mis roles desde el quehacer cartográfico, ya les explicaba la vez pasada, ¿no? Pueden oscilar desde ser algo, digamos, supremamente técnico y objetivo en la medida de la objetividad que, si tengo un buen GPS, pues va a ser un dato preciso, confiable, certero, o si lo hago desde el celular, pues desde ahí va a ser la aproximación, hasta, digamos, este enfoque y con esta diversidad de actores, con esta diversidad de herramientas. Ahorita algunos de los ejemplos que les voy a dar, pues van a ver la cajita, digamos, con su color y el actor, para tratar de que se ubiquen justo en qué espectro del trabajo desde el sistema, desde la cartografía, pues me estaba aproximando. El primer caso, les decía, pues es sobre el uso comunitario de drones con el Movimiento Ciudadano en Defensa de la Loma. Este movimiento está aquí, este es México, aquí encuentran a la izquierda Michoacán, con su capital Morelia, que estaría aquí en el mapa de abajo, y esta es la ciudad de Morelia. Este Movimiento Ciudadano en Defensa de la Loma, lo que estaba defendiendo, como su nombre lo dice, es la Loma, que es una área natural protegida. En realidad es un conjunto de varias, nada más que hay un área federal más amplia que eventualmente todavía la siguen peleando, y lo que les motivaba ese movimiento de defensa era la construcción de una infraestructura muy polémica, porque atravesaba un montón de circunstancias desde un punto de vista geológico complejas. Aquí está un acercamiento a este caso. Aquí hay un área natural protegida, aquí hay un parque urbano ecológico, aquí hay otra área natural protegida, y si ven, pues cuando trazaron el proyecto, que es el proyecto del Libramiento Sur, pues consta, digamos, del trazado de la carretera, que está en amarillo, que sería pues una carretera normal, en este caso un puente que atravesaría un río, y dos túneles de considerable, digamos, extensión. Esta parte, digamos, que es la que está en lo alto, pues tiene unas características socioeconómicas bastante distintas, digamos, es zonas, digamos, en donde habita población con mayores ingresos que el resto, y aquí abajo igual, ¿no? Entonces, lo que se buscaba era conectar esta zona. Estas son algunas fotos a pie de terreno de cómo iba el avance de las obras para aquel entonces. Entonces, vemos aquí un corte de una montaña, pues algunas disposiciones de materiales. Esta era digamos, como la salida de uno de esos túneles, y se acercan ellos por la cercanía que tenía yo de trabajo con la comunidad ecológica Jardines de la Mincita, y dicen: oigan, ustedes están usando drones, ¿no será que nos pueden brindar un apoyo? Porque tenemos duda, en este caso, si están invadiendo las áreas que están ahorita reconocidas como áreas protegidas. Pues en este caso hicimos, con la tecnología de drones, que para ese momento les hablo, era como 2016, 2017, una planificación desde dónde íbamos a despegar, y cada cuadrito representa pues lo que va a volar el dron. Entonces, hicimos esa planificación. Esta foto justamente es desde este punto por acá, y echamos a andar el dron, ¿no? Entonces eso implicó, desde la perspectiva de cómo va vinculando un sistema de información geográfica con el conocimiento local de las personas que pedían el apoyo, pues saber cómo llego aquí, ¿no? Si tengo que llegar caminando, si llego en vehículo, luego desplazarme por completo, salir de esa zona y regresar aquí. ¿Cómo llego hasta aquí? Porque pues ahí se requería que hiciera el despegue el equipo por las características técnicas que tenía, y luego cómo llego acá, ¿no? Para tratar de tener una vista completa de esta información. Este mapa resume justamente el proceso de planificación, y aquí vemos los resultados. Del lado izquierdo es
la imagen satelital que estaba de fondo y la información de los drones. Entonces, vemos aquí el trazado, justo el poder llevar a un sistema de información geográfica ese trazado, pues implica pues, que ellos tenían acceso a la manifestación de impacto ambiental, de la cual uno extrae las coordenadas y ya la representa. Esta es una información ya más técnica de cómo se ve la información de digamos, que se captura con los drones y qué grados de error eventualmente podía llegar a tener, porque como eran 3 vuelos distintos, para ese momento pues había que representarlos o se podían confeccionar de manera aislada. Aquí hay un extracto de lo que era la publicación de una de las áreas naturales protegidas. Entonces, es el texto que encuentra uno, ¿no? Entre el punto tal, con dirección tal y coordenada tal, hasta el punto tal, siguiendo 30 metros, o sea, así es como una descripción de los linderos que legalmente establecen la existencia de esa área natural protegida. Entonces, cuando hicimos el levantamiento, ya verificamos con la información satelital, buscamos que los productos tuvieran la mayor precisión, pues habían dudas, ¿no?, sobre esta delimitación y cómo en el marco de lo que considera uno pues un impacto ambiental o si sí está entrando dentro o no de la zona, pues ¿qué es lo que nos interesa proteger? La línea imaginaria que alguien trazó y que determina que esto para aquí es protegido y que esto para acá es desprotegido, o tenemos en cuenta que justo este corte de este talud pues genera impactos dentro del área natural protegida, pues porque es un corte, digamos que a ras. Aquí estaban depositando, en este caso, materiales estériles en una porción dentro del área natural protegida, y estos son ejemplos de los productos que se generaron. Ahorita vamos a ver uno de manera interactiva. Para que se ubiquen, ya les decía que en la parte alta había una plaza comercial y la zona, digamos, como con mayor recurso económico. Entonces, de esa plaza comercial venía un tramo de carretera y el primer túnel que salía acá. Esta es la boca de ese túnel. Luego hacía este recorte, aquí estaba la base de un puente que venía el puente hasta acá. Y aquí otro tramito de carretera y luego se conectaba con otro túnel para salir a la parte baja. Aquí van a ver ya una perspectiva de lo que eventualmente puede generar un dron. Ya ahí está navegando la información, vemos pues que son incluso ángulos de casi que 90 grados en una zona de inestabilidad geológica, toda la disposición de materiales que para ese momento se habían dispuesto en esta zona, y obviamente esta disposición de materiales, si llueve o algo, pues ¿qué pasa? Pues van corriente abajo y pues afectan el curso de en este caso el río Chiquito, que es como se llama. Aquí vemos la base del puente y algunos otros elementos pues que dan a cuenta, digamos, de qué cantidad de material eventualmente pues estuvo depositando, ¿no? Esta es una exploración de materiales pues que justo se les compartieron a ellos para que pudieran ver pues cuál era el impacto, porque muchas veces pues, ni siquiera ir caminando pues es viable o incluso posible por las restricciones que pueda haber. Eso fue en 2016. Luego en 2018 pues nuevamente el mismo movimiento se acercó para pedirme un apoyo. Ahí no estaba, digamos, yo ya había culminado mi trabajo de la maestría, entonces fue un rol de apoyo en una perspectiva comunitaria, ya no era lo académico. Y ellos tenían preocupación porque esto que estamos viendo acá pues son un mapa de curvas de nivel. Esto que es Altozano es la plaza comercial que les mencionaba, y todas estas estructuras que están aquí delimitadas demarcan varias cosas. Primero, fallas geológicas. Segundo, pues evidencias de que ha habido procesos en los que pues ahí ya ha ocurrido un movimiento en masa de tierras, o ya digamos lo que luego se puede referir como un deslave, un derrumbe o ese tipo de procesos. Y estaba este túnel. Para construir este túnel, pues no, o sea, podrán imaginarse que no es como una máquina pues que silenciosamente va haciendo eso, es dinamita y explosiones en secuencia, sacar esa tierra, dinamita y explosiones en secuencia. Entonces,
ellos estaban para ese momento bastante angustiados. Aquí vemos otra perspectiva justamente de esos fenómenos. Aquí se ve claramente un escalón, pues que en algún momento esa falla, que es una falla activa, pues se descolgó y se generó un deslizamiento. Esta es la parte en la que saldría el túnel, y todo por aquí se ven, esas flechitas indican procesos en los que ya se ha demostrado que de manera natural, sin una obra civil, esto presenta problemas. Y toda esta información pues fue proporcionada por el Movimiento Ciudadano en Defensa de la Loma. Y la inquietud de ellos era si estas explosiones que estaban haciendo pues iban a activar estos procesos de remoción en masa. Entonces en ese caso me dijeron, oye, puedes traer el dron y hacerlo. Y yo les dije, pues yo sí puedo llevar el dron, pero yo no sé los temas de geografía física que sí sabe la doctora Gema, que ahorita va a continuar en la clase. Entonces fuimos con ella a hacer esta visita. Esta es una de estas imágenes tomadas con el dron. Aquí un acercamiento, pues era una temporada de lluvias, se veía ya algunos, deslizamientos pues más pequeñitos dentro de lo que era un deslizamiento muchísimo más amplio y antiguo. Y pues esta fue parte de la información entregada, siguiendo la misma lógica de devolver los resultados a la gente. Entonces, en esta reconstrucción tridimensional, pues vemos acá, ¿no?, lo cerca que está la ciudad de procesos que causan fenómenos de remoción en masa, y pues seguramente algunas de estas calles llegó a caer la tierra de acá, como fuimos a verificar luego en campo con la doctora Gema, y ver pues cuáles eran las características de esa zona, que era lo que estaba sucediendo. Por como se dan las circunstancias, vean, aquí ya se ve la salida del túnel, aún en construcción, obvio, para ese entonces, y aquí está una escuela, creo que es primaria o secundaria, no recuerdo bien, pero es una escuela. Entonces, de por sí la gente ya está asentada en un lugar en el que representa un peligro. Nunca debieron asentarse ahí, ya están asentados allí. De los resultados de esta salida les decíamos a la gente, vean, o sea, es que ya están en una zona peligrosa. La construcción, digamos, del túnel evidentemente pues entra a ser un factor adicional, pero no es que por las explosiones y la construcción del túnel necesariamente es que se hayan generado todos estos fenómenos, porque existían desde antes de la ciudad, desde antes de la construcción de la infraestructura. Entonces fue de esa manera, digamos, que nos acercamos y les dijimos, pues bueno, con el apoyo que nos piden, pues este es, digamos, nuestro concepto. O sea, pueden igual sí seguir peleando, pero por lo menos de nuestra parte ese es el apoyo y esa es la información que les podemos brindar. Este es otro ejemplo que sí ya mezcla casi que todos los roles y casi que todos los actores en los que usualmente me desenvuelvo. Esto hace parte de la tesis doctoral que hice, que se la titulé Conflictos ambientales como procesos de comunalización y territorialización en la Mincita, Morelia, México. Nuevamente en este mapa de localización pues vemos Ciudad de México, aquí está el estado de Michoacán y su capital Morelia. Aquí es un mapa de localización un poquito más cercana del estado, y la Mincita está aquí cerca de la colonia ecológica con la que estuve trabajando, que es un asentamiento regular, se llama Jardines de la Mincita. Entonces, si ven, está justo a las afueras de la ciudad, en un área, digamos, de expansión y de periurbanización. Esta línea del tiempo representa, digamos, como en términos generales, el proceso en que se creó la comunidad, que es un concepto luego que también a veces desde la misma literatura antropológica o sociológica decimos, pues las comunidades ya no existen, ¿no? O sea, las que quedan pocas pues, son rurales, lejanas, o sea, no tienen internet, o sea, eso es lo que es una comunidad, pero yo no hago parte de una comunidad, por lo menos desde algunas perspectivas del antropológico. Esta comunidad pues se refería a sí misma como comunidad ecológica. Entonces, aunque contradiga lo que dicen los antropólogos o los sociólogos o ciertas teorías, a mí no me interesaba tanto darle la razón o no
a la antropología, sino darle sentido a qué es lo que están llamando ellos comunidad y cómo se ha construido. Entonces esta línea de tiempo empieza más o menos en el 83 y va hasta el 2022 con distintos actores que fueron dando paso al proceso de comunalización en torno a este manantial. Mientras que en esta línea de tiempo de abajo ya podríamos señalar que es como una referencia más explícita a los procesos de territorialización, es cómo este territorio y esta zona de acá pues se fue construyendo a partir de la historia con distintos hitos que fueron marcando la transformación de ese lugar. Partiendo desde la perspectiva en que inicialmente ahí ni siquiera había un asentamiento prehispánico, es decir, se funda la ciudad por completo desde allí y por las dinámicas, pues digamos, comunes a todo el planeta, pues de expansión y de crecimiento de la población, pues se fueron realizando transformaciones. ¿Transformaciones en qué sentido? Pues si hay más casas, pues se necesita más agua. Si hay necesidad de más agua, pues hay que construir la infraestructura que haga eso posible. Si hay más agua, pues también necesito eventualmente energía para bombear esa agua cuando ya no es suficiente que lo lleve yo por gravedad o cuando tengo que desecar algunas áreas. Toda esa gente pues tiene que trabajar en algo, entonces viene el desarrollo de industrias. Y hay un hito, digamos que en el caso de Michoacán, pues también lo demarca pues la presencia de ciertos actores como crimen organizado y narcotráfico, pues que se marca, digamos, también como una tendencia global. No es que antes de los 80 no existiera el narcotráfico, pero sí hay unos hitos pues que van marcando justo las lógicas en que ellos van también incidiendo en estos procesos de construir los territorios. En esa perspectiva, les quería proyectar antes un video que hicimos con la comunidad para que vean pues cómo es el manantial, cómo en este caso, para ese entonces ya veníamos usando los drones tanto para hacer mapas como para captar fotos y videos. Y coprodujimos este video junto con la comunidad ecológica teniendo en cuenta el contexto. Primero, pues tenemos mucha información que no se está usando, una problemática que a gritos pide que se resuelva por la importancia que tiene este manantial, que ya la van a escuchar, y para una audiencia pues que hoy en día quiere estar en las redes sociales mucho tiempo pero ver cosas cortitas. Entonces este video dura poquito más de un minuto. Espero que salga ya aquí bien el audio. El manantial humedal de la Mincita es uno de los más importantes de México y Michoacán, tanto por la diversidad que alberga como por los servicios ambientales que nos proporciona. Entre el 33 y el 43% de los morelianos dependemos del agua de la Mincita. Cada año personas malintencionadas prenden fuego al humedal. Este año ya van 3 incendios y han sido arrasadas aproximadamente 25 hectáreas. Plantas y animales endémicos de la zona se han visto afectados, situación que pone en riesgo el suministro de agua de Morelia. Como comunidad ecológica Jardines de la Mincita, hacemos un llamado a Morelia para que nos ayude a proteger nuestro humedal. Lo que la madre tierra construye en años, acciones irresponsables lo destruye en minutos. Humedal La Mincita, el corazón de Morelia. Si ven, es un video de 1 minuto. Les explico por qué la Mincita, el corazón de Morelia. Mincita es una palabra de origen purépecha. Y Mincita, pues era el nombre de una princesa, pero Mincita también significa corazón. Usamos justo esa analogía también como generalmente uno dice el corazón de la ciudad, pues el corazón de la ciudad es el centro de la ciudad, ¿no? Porque es a partir de donde nace. Pero decíamos nosotros, lo que hace posible que esa ciudad exista, pues es que le bombeen agua. ¿Y que bombea las cosas? Pues los corazones. Entonces, introdujimos ese eslogan allí. Y algo interesante de este video, pues es, primero, pues que ayuda a difundir la problemática. Y para ese entonces la comunidad ecológica pues ya llevaba mucho tiempo trabajando e incidiendo en distintos escenarios, incluso participando en escenarios gubernamentales en donde se sentaban con la mesa con múltiples actores.
pero seguía, digamos, como en cierta forma, ahí se cita como fuente un programa de manejo que tiene esa área natural, y le ponía muchísima de la responsabilidad de la degradación del sitio a los asentamientos irregulares. Entonces, ya vieron que cerca también había una empresa gigantesca de la fuente de agua. De esa empresa poco y nada se mencionaba. Entonces, en un escenario en el que yo no participé, pero la comunidad ya tenía ese video, pidieron permiso, oigan, ¿les podemos proyectar este video? Esto estamos hablando en 2017, y pues les dan el espacio, sí, pues de repente que transmiten este video, luego me cuentan la comunidad, pues ese video de 1 minuto había logrado cambiar la percepción de un montón de funcionarios de escritorio y no de bota, como mencionaba el compañero José. Y en esa perspectiva, como que se les obligó a través del dron, pues que estuviesen presentes ahí. Entonces decía luego las personas de la comunidad, no, pues o sea, fue justo a partir de esto, pues que ya por fin dejaron de insistir y repetir como loros pues lo que estaban leyendo en los documentos, porque realmente nunca se paran más que para celebrar el Día de los Humedales o el Día Internacional del Agua, se toman la foto y se van. Entonces, a mí esto, por ejemplo, siendo una persona obsesionada con aspectos cartográficos hasta cierto punto, también fue un punto de quiebre, porque fue decir, dele con la cartografía, que es importante, y de repente un video de 1 minuto tuvo más alcance que una tesis de no sé cuántas hojas. En alguna parte hay otro potencial que yo no había visto, y que pues qué fortuna que lo descubrimos y que tuvo ese alcance y esa proyección, ¿no? Para incidir de manera directa y quizás no de manera planificada. Nosotros lo pensamos para la población en general, ¿no? Que se comprometieran un poco más, pero en ese caso pues ese dio el insumo, las voces que escuchan, el guión, se hizo todo en conjunto con la comunidad ecológica. Entonces ahora que ya conocen de la voz de las personas y las imágenes del lugar, les explico un poco del funcionamiento de esta área. Y es que la ciudad de Morelia está de este lado, el manantial La Mincita está aquí, lo que vemos en el recuadro sería lo que correspondería a una cuenca hidrogeológica que corresponde a la del lago de Cuitzeo. Es como se llama este gran lago, pues que está en proceso de desecación. Tanto naturalmente en esa zona pues tienden a secarse los lagos, porque esta es una cuenca de característica endorreica, es decir, que toda el agua fluye solamente para allí, no va, digamos, como a otra fuente o no va al mar. Y pues la urbanización y todos estos fenómenos lo empeoran. Este polígono que ven acá es el que un estudio del Sistema Geológico Mexicano en 2008 dijo, de esto más o menos lo que se infiltra aquí va a largo plazo a salir acá y a alimentar obviamente otro tipo de fuentes, digamos, subterráneas. Entonces, en este caso vemos aquí otro polígono que correspondería como a la microcuenca, en este caso hidrológica, es decir, acá vemos la cuenca subterránea, aquí vemos la cuenca superficial específica de La Mincita. Y todo el fenómeno de expansión urbana, si ven la ciudad, ya hay localidades urbanas pues que se expandieron justo sobre esta zona, y comunidades rurales pues que también están allí en ese proceso de presión pues que genera el desarrollo de vías, el desarrollo de tuberías, el desarrollo de toda la infraestructura que hace posible vivir en una ciudad. Más o menos lo que reportaban en el video, de esta sola fuente, toda esta ciudad, que creo que es más de 1 millón de habitantes, depende el 36% de este sistema. El 36% del agua. Y que surge de acá. Además se toma agua de esta presa, que es la presa de Coincio, pero esta presa se había construido para irrigar otras áreas. Y la empresa papelera también depende del agua que está aquí, que es una empresa papelera. Entonces, este es como el contexto geográfico. En el marco del trabajo de investigación, por ejemplo, la comunidad había estudiado muy minuciosamente los instrumentos de ordenamiento del territorio.
pero no tenían claridades, por ejemplo, y también a cierto punto, como era un proceso de asentamiento irregular que está luchando para defender, pues que no los expulsen, pero en el proceso de defenderse se dan cuenta a dónde llegaron y se comprometen con la defensa del lugar, pues la mayor fuente de conocimientos de ellos pues es documentos de gobierno, tesis, lo que encuentran, digamos, a disposición. Entonces, un momento en el que, por ejemplo, decían, es que el manantial pues tiene una cuenca secundaria y una cuenca directa y una cuenca indirecta, o una cuenca primaria y una cuenca secundaria. Entonces, de repente empezar a tratar de plasmar esta información en mapas y explicarles con más claridad pues cuál era la real extensión y la real importancia de lo que ellos estaban defendiendo, pues ayudaba a que tuviesen unos argumentos, digamos, tanto más sólidos como más claros sobre el mismo funcionamiento de este sistema. Entonces, aquí vemos otra escala. Este es el lago de Cuitzeo, y aquí tenemos en este mapa información sobre unas fuentes de abastecimiento de agua para el año 2015. Lo que ven solamente en este color pues es que viene del agua de Mincita. Lo que ven en este color pues viene de Mincita y Coincio, es decir, la zona céntrica en buena parte también se abastece tanto de la represa como del manantial. Y todo esto que está en verde son pozos profundos, es decir, son fuentes subterráneas. Y aquí, como les decía, esto corresponde a un distrito de riego que se hizo, por acá hay una infraestructura aeroportuaria, pero se considera que el distrito de riego abarca tanto una zona aquí, pequeñita, como toda esta zona. ¿Qué pasó en este caso? Aquí vemos unos datos de la demanda bioquímica de oxígeno, y son datos de Conagua que nos dicen la calidad es excelente, buena, aceptable, contaminada, fuente contaminada. Pues vean cómo entra, no es realmente agua excelente, donde está en mejor calidad es aquí en el nacimiento del manantial. Ni siquiera entraba a la ciudad y ya está contaminada, y sale y está fuertemente contaminada. Y hablamos pues que esto es un distrito de riego. ¿Qué se espera que se produzca en un distrito de riego? Comida. Entonces, eventualmente el asomarse, digamos, a esta información desde la perspectiva cartográfica, pero digamos situado en apoyar el trabajo que estaba haciendo la comunidad, fue abriendo como la posibilidad de no generar nuevo conocimiento, pero sí ponerlo en conjunto, integrarlo a partir de sistemas de información geográfica, que es como se produce esta información. De aquí, por ejemplo, luego se construyeron infraestructuras pues para tratar el agua contaminada que sale de la ciudad, pero hubo un punto en que, por ejemplo, las personas que estaban regando con estas aguas pues se súper enojaron porque de repente el gobierno no les cumplía, sabían que la empresa papelera estaba tomando parte de esa agua, cada vez les llegaba más contaminada, y les empezaban a decir, es que ustedes no pueden no pueden regar productos de consumo directo con esa agua, porque enferman a la gente de vuelta, que es lo que nos pasa aquí en San Cristóbal todo el tiempo por la misma problemática. Entonces les digo, es que ustedes tienen que ahora sembrar forrajes, es decir, alimentos con los que yo alimento otras cosas, y estos sí pueden venir, pero estamos de acuerdo que sembrar pasto pues no es tan rentable, o sembrar alfalfa, como sembrar jitomates o sembrar otro tipo de productos. Entonces, la gente aquí se súper enojó, se movilizó, vinieron a tapar la contaminación que generaba la papelera en reclamo, y bueno, pues al final se organizaron, nunca, digamos, se llegaron a resolver de fondo las problemáticas relacionadas con el distrito de riego, pero era la contaminación tanto de la fábrica como de la ciudad en su conjunto, y que al final es eso, ¿no? Pues el agua limpia pues viene de vuelta siempre casi en la comida. Entonces, en este caso pues nos pone de presente pues el contexto de qué es lo que sostiene a la ciudad. Aquí hay otro video que recupera con una gama distinta de colores la información para que se ubiquen antes de darle play. Esta es la cuenca hidrogeológica, la que van a ver en esta línea.
van a darse cuenta que hay áreas que están edificadas, pero no tienen información de dónde proviene el agua que toman. Aquí está la presa de Coincio, aquí está la Mincita, y este polígono sería la cuenca hidrogeológica. Estos colores serían agua subterránea. Estos serían los que dependen total o parcialmente de la Mincita, los que están azules, y estas serían otras fuentes. Ahora sí rueda video. Adivinen qué hay al centro de la cuenca hidrogeológica. Está el relleno sanitario, está el basurero. Por aquí, para los que hayan conocido o luego vayan, este es el lago de Pátzcuaro, la presa de Coincio, el lago de Cuitzeo. Obviamente, pues esto muchas veces fue un basurero, luego se retransformó en relleno sanitario, pero no necesariamente todos los lixiviados que se generan aquí pues se pueden contener. Y todo esto depende de aguas subterráneas, es decir, que aquí se están infiltrando tanto agua limpia como lixiviados, y pues eso eventualmente la lógica nos dice que surge aquí, y los estudios geológicos nos dicen que surge aquí y en estos otros puntos. Esta es otra perspectiva en la que ya les decía, ¿no? Esta hiperobsesión con lo cartográfico, de repente llegaron con un mapita así como los que estaban antes, y aquí está la información, y la gente pues no tiene, digamos, muchas veces tienen problemas con la alfabetización, con la geoalfabetización pues tenemos doble problema. Entonces, este tipo de estrategias de traerlo cartográfico y llevarlo al audiovisual, pues es lo que, digamos, ha motivado el generar este tipo de recursos para que entendamos todos mejor dónde estamos posicionados. Estos son unos datos del abastecimiento de agua en Morelia. Aquí en esta tabla vemos la Mincita por periodos de tiempo. Más o menos nos hablan de los porcentajes de aportación: 36%, 36%, 22%, 26%, 32%, 31%. ¿Esa variación a qué depende? Porque es una fuente que depende pues de que llueva, pero no es que llovió hoy y salió mañana el agua. Puede ser que una sequía de hace 100 años, es lo que yo estoy viendo ahorita, de por qué no está saliendo el agua, o una sequía de hace 10 años, o una sequía de hace 10,000 años. Eso depende ya del contexto hidrogeológico, de cómo se comporta al interior de esa cuenca. Y vemos el porcentaje justo de los pozos de agua, ¿no? Entonces, el abastecimiento de agua en Morelia, pues es el agua que no vemos, es el agua subterránea la que tiene mayor importancia, pero no por eso, digamos, por ejemplo, la Mincita lo consideramos una fuente superficial, pero todo su funcionamiento también es subterráneo. Entonces, en ese caso está esa dependencia importante. Aquí traía unos ejemplos adicionales de la información de este caso, y es que en los sistemas de información geográfica a veces también nos encontramos fuentes muy valiosas que son los documentos históricos, en los archivos. A veces hay descripciones, a veces hay mapas. Aquí, en este mapa, se representa uno de los nacimientos, que esto es actualmente un balneario. Este sería, si ven la toponimia aquí en el mapa original, dice alberca. Aún la gente lo conoce como la alberca. Este es un mapa de 1772. Y aquí estaríamos viendo el río que luego se represó para que fuese la presa de Coincio. Y este sería el arroyo pues, que nace justamente de la Mincita, que forma este arroyito y que cae en el Río Grande, que es como se conoce acá. Antes Morelia lo conocían como Valladolid, luego le cambiaron el nombre pues en honor a Morelos. Y todo esto que nos muestran acá, por aquí dice ciénegas, si se dan cuenta, ciénegas, son humedales. Pues aquí en esta zona luego es donde se vino a desarrollar ciertos procesos como los que voy a mencionar a continuación. Vemos aquí la presa de la Mincita, porque la Mincita, además de ser un manantial, es una presa que se represó en 1902. Es muy loco cuando va uno, porque de repente uno está caminando y hay un faro en la mitad de un potrero. Y no es un potrero, es un humedal. Antes llegaba justamente el agua por allí y la gente iba a pasear con embarcaciones y cosas. Luego vemos aquí la presa de Coincio, de cuándo se empezó a construir y cuándo empezó a operar. Esta presa es la que se construyó pensando en el distrito de riego, no en abastecer a la ciudad. Vemos aquí donde se juntan los dos, que era lo que nos mostraba el mapa antiguo, y esta es la fábrica papelera. Toda esta zona correspondería realmente a humedales.
La fábrica papelera está sentada sobre esos humedales y no es fortuito que esté cercano a eso porque pues finalmente ellos fueron los que hicieron los estudios de qué tanta agua nacía de acá para poder hacer viable lo que es transformar la celulosa en papel. Emana muchísima cantidad de agua. Esta es una vista distinta, ya aquí vemos la presa de Coincio y cómo quedaron atrás. Pues estas fuentes de donde nace el agua. Más arriba de la presa de Coincio hay otras 3 presas todavía, pero ya no los enredo más con esto. Este es el río Chiquito, por aquí era donde estaba lo que les exponía yo ahorita del Movimiento Ciudadano en Defensa de la Loma, que estaba aquí, la infraestructura más o menos vial que quería conectar la parte alta con la baja. Aquí, ¿qué creen? Que hay proyectos de qué? De hacer represas, porque pues la gente aumenta y el agua disminuye, pues de alguna manera está tratando de buscar. Aquí hay otra presa que es la de Malpaís, que se construye junto con la de Coincio, y este es todo el distrito de riego Morelia-Queréndaro. Entonces, estos son elementos que ayudan a entender en la perspectiva de pues, cómo se ha ido haciendo tan complejo el territorio, cómo se ha ido transformando, para que hoy en día, digamos, tengamos los problemas que tenemos. Este es el lago de Cuitzeo, aquí ya se ven unos procesos de sedimentación fuertes, entre otras cosas porque se le han atravesado 2 carreteras, una autopista y una carretera federal por toda la mitad del lago. Aquí vemos una perspectiva desde unos datos que la fuente es OpenStreetMap, ahorita les hablaré un poquito más de esto, y es la fábrica papelera se construye más o menos en 1965 y empieza a operar en 1976. Estos son como los estudios de este manantial. Aquí estarían los manantiales de la Mincita, que no es solo un manantial, por aquí hay otros manantiales. Esta es la obra de captación a la fábrica papelera y aquí es donde vierte el agua sobre lo que viene del Río Grande. Por aquí estaría la presa de Coincio. Y en esta zona donde dice captación, además hay una planta potabilizadora de agua, que es la que les digo que manda más o menos el 36% de agua para la ciudad de Morelia. Esta es una vista que ofrece el dron de cómo estaba la empresa en el 2016. Esto era una plantación de eucaliptos. Para 2018, pues deciden ampliar la zona de, creo que estos son zona de bodegas, y pues desaparece todo esto y pues están, digamos que el área natural protegida, en este caso bordeó por completo la empresa papelera. Ahorita un mapa lo va a mostrar más claro. Y esta es la vista aérea también ya en octubre de 2022. De aquí entran piperos, cargan el agua, aquí toma la ciudad parte de su agua, aquí también toma la empresa papelera su agua. Toda esta zona es decretada como un sitio Ramsar, también es un área natural protegida estatal, y pues así se va complejizando el panorama. Al fondo es lo que estamos viendo, la ciudad de Morelia, hacia allá, hacia el fondo estaría el distrito de riego de Morelia-Queréndaro. Entonces, esto nos lleva a estos momentos del conflicto ambiental. Yo cuando hablo de conflicto ambiental, para que no se pierdan, es cuando la gente es consciente de que hay unos impactos ambientales que están generando una problemática ambiental, y para poder hacer algo frente a esa problemática ambiental, la gente decide organizarse y empieza a enarbolar la bandera, digamos, de pues esta contaminación se tiene que resolver, o este problema de deforestación pues se tiene que detener, así. Entonces hay varios momentos, no me voy a detener en ellos, pero todos estos momentos han influido de una u otra manera en reglamentaciones tanto del uso que se hace del suelo como de la propiedad que se tiene de la tierra. Entonces ya les mencionaba, hay áreas naturales protegidas, decretadas sin estudio, hay programas de desarrollo, pero también hay propiedad social, federal, privada y regular, todo eso confluyendo aquí, nada más en este escenario, ¿no? Aquí está un acercamiento a la papelera, a la fábrica y a los manantiales. Este es un ejemplo de esa hipersaturación de fuentes y de cómo ir tratando de entender una dinámica de cómo entendemos el territorio, y es de las distintas propuestas y de la expansión y de esto que va implicando. Ya les decía que esta es la fábrica papelera. Hubo instrumentos de desarrollo urbano que en su momento consideraron que esto debían ser zonas de reserva ecológica. Es decir,
para aquel entonces ya se habían dado cuenta que la única industria que Morelia tiene aguas arriba de la ciudad es esta. Pero luego crearon un área industrial a la salida de la ciudad. Y obviamente por eso es la carga contaminante tan fuerte que nos reporta Conagua, que va finalmente al distrito de riego. Había una propuesta de hacer el relleno sanitario en esta zona para ese tiempo, que era el Programa de Desarrollo Urbano de 1999. Y aquí lo que vamos viendo en estos colores es cómo el área urbana de 1970, este es el centro histórico de la ciudad, pues abarcaba nomás hasta aquí, este sería el anillo periférico, y pues no ha hecho otra cosa que expandirse. Y se expande usualmente ¿sobre qué? Pues sobre áreas de importancia ambiental, pero también sobre áreas ejidales y sobre un montón de herramientas. El tiradero municipal de basura es el que está acá, que era el que les decía que adivinen que está en el centro de la cuenca, pues es este tiradero de basura. Y aquí hay algunos de los precursores de lo que serían las áreas naturales protegidas. Aquí estaría el Movimiento Ciudadano en Defensa de la Loma, defendiendo esta zona sur de la ciudad, y aquí estaría la Comunidad Ecológica de la Mixita, defendiendo esta zona surponiente. Esta es una evolución de ese mapa y es finalmente todos estos fenómenos que se van dando de los fraccionamientos que se construyen. Aquí vemos que hay un salto ya. Los polígonos que antes se habían pensado en el programa de desarrollo urbano, esto tiene que ser una reserva ecológica, cambia la legislación del desarrollo urbano, cambia la legislación ambiental, van surgiendo otras figuras. Aquí lo que vemos es cómo se van generando distintos fraccionamientos también fuera de estas áreas urbanas y dentro de lo que se considera la cuenca subterránea y la cuenca superficial de estos manantiales. También vemos cómo se modifican las tuberías, cómo va dándose esa evolución en el territorio. Este es nada más ya para ir cerrando y dar paso a alguna sesión de plática. Este es un plan de gran visión que se llama Morelia Next 2041. Es un plan en el que se plantea que por los 400 años de la ciudad, creo, si no estoy mal, ¿cómo imaginamos Morelia en 40 años? Entonces, hacen ese plan y empiezan a establecer esto, ¿no? Como vemos aquí, corredores ecológicos, paisajes del agua, agriculturas metropolitanas, esculturas del territorio, en este caso, y paisajes forestales. Aquí hay algo, y es que generalmente los planes pues resaltan la importancia de lugares, la importancia del agua para que se sostenga la ciudad, pero aquí, por ejemplo, pues hay un área que es fundamental, que es la de la Mixita. En este caso, pues no se veía realmente reflejada, digamos, a partir de la importancia que enuncia el mismo programa, pues que esta zona, que sería la que corresponde a la cuenca, se proteja. Si vemos aquí está todo lo que sería el área metropolitana y la expansión de ese plan a gran visión, que ya no solamente es un municipio, sino una zona metropolitana, es decir, va a abarcar varios municipios. Esta diapositiva nada más para resaltar justo, ¿no? Con relación a la otra área natural protegida, y es que señala que esta área natural protegida de Loma de Santa María y Las Cañadas, que defendía el Movimiento Ciudadano y que defiende el Movimiento Ciudadano en Defensa de la Loma, pues tienen una propuesta de generar el Parque La Loma y argumentan pues que el sitio está deteriorado como consecuencia de la desaparición de su gran parte de su cubierta forestal. Es decir, básicamente lo que está argumentando en este plan es como dar las pistas para, pues ya se dañó, ¿no? O sea, ya no es tan vital, pues porque, ay, pues bueno, qué mal, no pudimos financiar la política ambiental, fracasamos, pero lo que hay de fondo es, pues necesitamos atravesar otro anillo, un segundo anillo periférico, necesitamos que se puedan construir represas. Ya se había construido para entonces el libramiento este segundo tramo de libramiento que conectaba una zona de plusvalía con una zona también de plusvalía en la parte baja, y pues abre justo la puerta, ¿no? Hay que recategorizar esas áreas o eventualmente buscar que desaparezcan, ¿no? Es como la renuncia, digamos, a la posibilidad de realmente darle sentido a la protección de estas áreas ecológicas. Y aquí ponen justo esto, ¿no? Inviable construir 2 presas en la cuenca del río Chiquito.
Antes Morelia dependía de la cuenca del río Chiquito, luego empezó a depender de la cuenca del río Grande, y ahora otra vez volvió a poner los ojos sobre ese sector, digamos, sur de la ciudad. Pero ahí se conjugan esto, ¿no? El desarrollo de la infraestructura, las inestabilidades geológicas y pues los intereses económicos. Aquí hay una página que es la que pueden leer o consultar, ahorita la vamos a ver rápidamente, que es de la Comunidad Ecológica Jardines de la Mincita. Ellos tenían un blogspot cuando empezamos a trabajar, pero ya han perdido ya como el acceso a ese, o sea, las cuentas a ese escenario, ¿no? Nosotros por distintas circunstancias pues ya sabíamos hacer páginas web sencillas como las de los Google Sites, entonces decimos pues les podemos generar otra página, ¿no? En cierta forma pues una quedará como un legado histórico de la comunidad y recorre o publica ciertos elementos de como entre el 2013, 2014 hasta el 2016 y ya luego retomamos acá. Todas estas problemáticas y todo el trabajo que ellos habían venido haciendo de entender con ellos la problemática la terminamos plasmando en un documento formal firmado tanto por la comunidad como por otras dos organizaciones acompañantes y aliadas para incidir en justamente en los planes de desarrollo que se estaban presentando, en este caso ya no como Morelia Next, sino un programa municipal de desarrollo urbano. Este documento ya si tienen luego oportunidades sería interesante que lo pudieran leer y ver las respuestas que da la entidad gubernamental, porque aquí se mezcla y sí que absolutamente se condensa todos los argumentos que ellos ya habían venido trabajando, que entramos nosotros a sumar y que en nuestro caso en la labor de escribanos tratamos de ir condensando y ponerlo en la lógica, porque a veces nos sucede, ¿no? Está una comunidad aquí pasada y le dice al alcalde, pues es que cómo va a hacer esto, tenemos este problema y no sé qué. El alcalde puede que lo entienda, pero quien realmente va a tomar la decisión es un funcionario sentado en una oficina y eventualmente se abre legalmente un escenario de consulta. Ese campesino o ese ciudadano no va a tener la posibilidad y seguramente no conocerá pues que eso que le dijo el alcalde, que él toma por certeza, el alcalde ya sabe, va a tomar una decisión más informada, pues no va a ser así vinculante si no la mete en un proceso formal. Entonces fue lo que nosotros buscamos hacer en ese escenario y ponerlo en el lenguaje en el que lo va a revisar un arquitecto, lo va a revisar un abogado, lo va a revisar una aproximación disciplinar o multidisciplinar, digamos, en la mayoría, digamos, si contamos con suerte. Esta es una vista aérea de uno de estos megafraccionamientos que hay en Morelia. De las cifras que dan es que de esto realmente está vacío el 50%. Y algo muy interesante que ofrecen los sistemas de información geográfica y que ahí sí es muy útil también aproximaciones en estas en las que bueno, yo voy más desde unas ciencias, digamos, exactas o desde unos métodos que, o sea, yo no estoy interesado, digamos, en lo social, sino entender una dinámica y es cómo hay subsidencia del terreno a partir del crecimiento de una ciudad, ¿no? Este es un estudio de personas de Italia, ni siquiera son personas que yo haya podido rastrear que tengan una vinculación puntual con Morelia, no, nunca supe por qué estaban allí, y analizan justamente ese fenómeno de ese megafraccionamiento con los datos de extracción del agua que tiene el Registro Público de Derechos de Agua, que lo administra Conagua. Entonces ellos aquí ponen todos los puntitos y ¿qué nos dicen acá? Así estaba en 2004 y así va en 2021. La causa directa es que el agua ocupa un espacio en la profundidad y un fraccionamiento de esas características pues pesa. En la medida que yo saco agua y pongo más gente y sigo sacando agua, pues voy quitando la capa que sostenía lo que está arriba. Y lo que ven acá pues es una tasa de hundimiento de estos fraccionamientos que además se construyen como viviendas de interés social. Entonces de repente donde no había un problema, ahora se empieza a generar un problema por resolver el otro problema que es vivienda y agua y trabajo. Entonces sí es muy interesante este fenómeno. Más o menos entre ese periodo, si recuerdo, pues se hundió como medio metro
Eso no es poco para una infraestructura pues, que está de reciente construcción. Mucho de esta información, por ejemplo, no necesariamente la logra uno a veces condensar, ni la gente la encuentra condensada para poder incidir sobre las decisiones que se están tomando o tener ellos acceso a esa información y de repente, pues que yo quiero poner una capita de por dónde es que va la vía y en dónde es que están proponiendo un área protegida y en dónde es que se toma el agua y en dónde es que se descarga. Entonces, echando mano justo de la información geográfica que habíamos recopilado, armamos 2 series de mapas. Este mapa se llama ¿De dónde viene el agua que tomamos en Morelia? Es público, está cargado en la cuenta de la comunidad y aquí se está plasmando justo. Aquí vemos la cuenca hidrogeológica, por aquí hay un polígono que es la cuenca superficial. Estos corazoncitos representan eventos en los que la comunidad trata de ir llevando la problemática que se llama la Feria del Agua y el Tianguis La Gotita. Entonces, la lógica en la que funcionan es una feria la celebramos aquí, en donde nace el agua, y otra la llevamos a lugares en donde llega esa agua o en donde nos lleva la gente que quiere que le apoyemos. Y eran unos proyectos de áreas naturales protegidas para justamente proteger el abasto hídrico de la ciudad. Esto que ven acá es una propuesta de una infraestructura vial, que sería un segundo anillo periférico de la ciudad. Es decir, hay planes de que todavía esto siga creciendo hacia allí. Esta es la zona en donde se encontraría la infraestructura del Movimiento Ciudadano en Defensa de la Loma, y por aquí estarían las represas también, si se construyeran esas 2 represas que tienen planificadas. Esta es la represa de Coincio. Si ven, acá pasaría la ciudad, pues obviamente empeoraríamos la contaminación, pues que ya sabemos que pasa aquí, porque generamos las características y las condiciones incluso para que se atraviese la cuenca hidrogeológica que hace posible que viva la ciudad. Entonces, esa es información que está disponible allí. Otra información que a veces en las leyes de transparencia y en la cartografía pasa todo el tiempo, se supone que debe ser la información pública pues accesible en unos formatos en los que uno lo pueda realmente consultar, así. Pues ese es los datos de toda Morelia del registro público de derechos de agua. Esto descargado con apoyos y con colaboraciones de ciencia de datos, por ejemplo, porque imagínense bajar todos estos puntos a mano entrando en el REPDA cuando hay que dar por lo menos 4 o 5 clics para llegar a una sola información. Entonces, esa información también queda disponible tanto para consulta de la comunidad como para consulta de la gente que potencialmente pueda estar interesada en la problemática. Este es un mapeo de la plataforma que se llama OpenStreetMap. Les invito a que luego lo visiten. Con la comunidad hicimos la actualización y el mapeo detallado de toda esta zona como parte también de generar un conocimiento libre y abierto de esto, y que esta capita, yo creo que ustedes no se han dado cuenta, pero muchos de los visores de mapas que exploran casi siempre le deja a uno cargar esto de base. Entonces puede ser que sea un plan de desarrollo estatal, un plan de desarrollo municipal. Pero si yo tengo esto actualizado como comunidad, eventualmente yo voy a saber, esta zona del territorio resultó que ahora la quieren poner de alta densidad. Es decir, que van a poner 200 casas por hectárea, o 200 familias o 200 personas por hectárea, cuando en realidad aquí vivimos a lo sumo 15 personas en esa hectárea. Entonces, ese fue el proceso de actualización que incluyó también la fábrica papelera, y era la vista que veíamos en 3 dimensiones. Ahorita cuando les decía dónde estaba la fábrica papelera. Y esta es otra información que ya hacia el cierre del proceso había generado muchísima información con drones que se puede ver de manera audiovisual, como estos modelos funcionan, como estaban funcionando los que les acabo de proyectar de la loma. Y tienen una contraparte que es la cartografía. Generalmente nosotros les entregamos a la comunidad, pues porque es un asentamiento irregular, no tenían computadoras pues todo el tiempo, ni un celular poderoso pues que vea la información. Estos materiales impresos en lona, para que ellos los tengan, los puedan usar, los expongan en las ferias del agua. Pero les decíamos, es importante que esta información también quede pública, porque las autoridades, muchos realmente desde los funcionarios sí están esperando pues insumos y tener herramientas con las cuales hacer su trabajo. Luego no hay financiamiento pues para ir a hacer el trabajo de campo y cumplir todos los compromisos de un plan de gobierno.
pero por lo menos si hay funcionarios que están dispuestos, o por lo menos estudiantes que pueden llegar a aprovechar estos datos también si están con una licencia que les permite acceder a esa información. La información audiovisual que se recabó con los drones también se le dejó a la comunidad ecológica. Esta sería la presentación que les traía, ya luego la puedo compartir y voy a detener la grabación como en la sesión anterior para que podamos platicar más